Yo soy Gedeón, hijo de Joás, de la tribu de Manasés, y antes de que me llamaran valiente guerrero, yo era un hombre común, escondido, temeroso, como tantos otros de mi pueblo. Vivíamos días oscuros, tiempos de humillación y miedo. Durante muchos años, los madianitas nos habían oprimido sin descanso. Ellos eran como langostas que devoraban todo a su paso. Cada vez que sembrábamos el campo con la esperanza de cosechar, aparecían con sus camellos innumerables, como arena en la orilla del mar, arrasando con nuestras siembras, destruyendo el fruto de nuestro trabajo y dejándonos vacíos, sin alimento ni ganado. Israel se había empobrecido tanto que ya no quedaba en nosotros ni fuerza ni orgullo. Recuerdo aquellas noches en las que el pueblo se escondía en cuevas y en cavernas, huyendo para salvar la vida. La risa de los niños se había apagado, y en su lugar había llanto y hambre. Los hombres, que un día fueron valientes, ahora temblaban al escuchar los pasos de los enemigos. ¿Y por qué? Porque nos habíamos apartado de Dios. Lo sabíamos, aunque nos dolía reconocerlo. Nuestro pecado nos había llevado a esa miseria. Yo mismo, lleno de temor, trillaba el trigo a escondidas, no en las eras donde normalmente se hacía, sino en un lagar, un lugar donde nunca se trilla el grano, solo para que los madianitas no lo vieran y nos lo arrebataran. ¿Te imaginas lo que es trabajar con miedo, esconder el fruto de tus propias manos, vivir como un fugitivo en tu propia tierra? Así era mi vida. Así era nuestra realidad. Y fue en medio de esa desesperanza que sucedió lo inesperado. Mientras yo trabajaba con sigilo, apareció un hombre sentado bajo la encina de Ofra. Sus palabras retumbaron en mi interior. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Me quedé paralizado. ¿Valiente? ¿Yo? ¿Acaso no me encontraba escondido, temblando como cualquier otro? No podía creer lo que escuchaba. Con un corazón lleno de preguntas le respondí: «Ajá, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos contaron, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Pero ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas». Era un reclamo, una mezcla de dolor y frustración. Y entonces me miró con autoridad y me dijo algo que cambiaría mi destino para siempre. «Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envió yo?» Mi corazón se estremeció. ¿Cómo podía ser yo aquel elegido? Le confesé la verdad. Yo era el más pequeño de la casa de mi padre, y nuestra familia era la más débil de Manasés. No tenía título, no tenía armas, no tenía un ejército. Yo solo era un campesino más, escondido y temeroso. Pero su respuesta fue firme, inquebrantable, como una espada atravesando mi duda. «Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». En ese momento, mi vida dio un giro que jamás hubiera imaginado. Dios no veía en mí al hombre débil que yo veía, sino al guerrero que Él formaría. En medio de mi temor surgió una chispa de esperanza, una certeza de que lo imposible podía suceder si Él estaba conmigo. Y así comenzó mi historia. Una historia que no solo cambiaría mi vida, sino también el destino de toda una nación. Ese fue solo el inicio. Pero antes de lanzarme a una batalla, antes de atreverme a creer en esa promesa, necesitaba pruebas. Mi corazón dudaba, mi fe temblaba. Y fue allí donde comenzaron las primeras pruebas de fe y obediencia que pondrían a prueba mi confianza en Dios. Después de escuchar aquella voz que me llamaba valiente guerrero, aún dentro de mí había dudas. ¿Cómo podía estar seguro de que era Dios quien me hablaba y no una ilusión de mi mente cansada? Yo necesitaba una señal. Tenía miedo de dar un paso en falso, de arrastrar a mi familia y a mi pueblo hacia una derrota segura. Así que me armé de valor y le dije: «Te ruego que me des una señal de que eres tú quien habla conmigo». Corrí a preparar una ofrenda, un cabrito, panes sin levadura y un poco de caldo. Se lo presenté con manos temblorosas. Él me ordenó ponerlo todo sobre una roca. Tomó el bastón que llevaba en su mano y lo extendió hacia la ofrenda. En ese instante, un fuego sobrenatural brotó de la roca y consumió por completo la carne y los panes. Mis ojos se abrieron de par en par, y el temor me envolvió. Era el Dios vivo delante de mí. Creí que iba a morir por haber visto al ángel de Jehová, pero su voz me tranquilizó. «Paz a ti,
No tengas temor, no morirás. Ese día levanté un altar en aquel lugar y lo llamé Jehová Shalom. El Señor es paz. Porque en medio de mi confusión, Él me dio seguridad. Pero la prueba verdadera no tardó en llegar. Esa misma noche, Dios me habló de nuevo y me dio una orden que sacudiría los cimientos de mi casa y de mi aldea. Me dijo que destruyera el altar de Baal que pertenecía a mi padre, que cortara la imagen de acera que estaba junto a él, y que en su lugar levantara un altar a Jehová, mi Dios. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Cómo podía atreverme a desafiar la idolatría de mi propio pueblo? Sabía que esa decisión levantaría furia y odio contra mí. Y sin embargo, entendí que la fidelidad a Dios demandaba obediencia total. Tomé a 10 siervos, y en la oscuridad de la noche, cuando todos dormían, cumplí lo que se me había mandado. Cortamos la imagen, derribamos el altar y en su lugar ofrecí un sacrificio al Señor sobre un altar nuevo. Mi corazón latía como tambor de guerra. Temía que nos descubrieran. Pero no podía fallarle a Dios. Al amanecer, el pueblo descubrió lo que había hecho. La indignación se encendió como fuego en un campo seco. Todos exigían mi muerte. ¡Saquen a Gedeón! ¡Debe morir por haber derribado el altar de Baal!, gritaban enfurecidos. En ese momento, la voz inesperada de mi padre Joás se levantó. No defendió el altar ni la idolatría, sino a mí. Dijo con firmeza: ¿acaso ustedes van a defender a Baal? ¿Van a salvarlo? Si es un Dios que contienda por sí mismo contra quien derribó su altar, el pueblo se quedó sin respuesta. Y desde ese día me llamaron Jerobaal, que significa que Baal contienda contra él. Ese fue mi primer acto de obediencia, mi primer desafío real. Dios me estaba enseñando que antes de librar batallas externas contra ejércitos enemigos, debía librar batallas internas contra la idolatría y la incredulidad. Antes de levantar la espada contra Madián, debía levantar mi fe contra el pecado de mi propio pueblo. Pero aún había una batalla dentro de mí, la duda. ¿De verdad podía yo, el menor de mi casa, salvar a Israel? ¿Cómo podía enfrentar a un ejército tan numeroso? Mi corazón seguía buscando confirmación, y pronto Dios me llevaría a una prueba aún mayor, la confirmación con el vellón y la reducción del ejército. Lo que estaba por venir no era solo una batalla de obediencia, sino de confianza absoluta en que Dios estaba conmigo. El Señor me daría señales aún más claras y me mostraría que la victoria no depende de multitudes, sino de su poder. Después de derribar el altar de Baal y sobrevivir a la furia de mi propio pueblo, pensé que ya estaba listo para lo que viniera. Pero la verdad es que dentro de mí todavía había una lucha constante, la duda. El peso de ser el elegido para salvar a Israel me aplastaba cada día. ¿Y si todo esto terminaba en fracaso? ¿Y si arrastraba a mi gente a una derrota aún peor? Los madianitas, amalecitas y pueblos del oriente se habían unido y acampaban en el valle de Jezreel. Sus camellos parecían cubrir la tierra como enjambres. Era un ejército demasiado grande para contarlos. Yo reuní a los hombres de Israel y con la trompeta convoqué a las tribus cercanas. Llegaron hombres de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí. Al verlos, mi corazón se llenó de esperanza, pero también de miedo. Había logrado reunir a 32,000 hombres, y aún así éramos apenas una sombra comparados con la multitud de enemigos. Fue entonces cuando, lleno de temor, me atreví a pedirle a Dios una señal más. Le dije: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, mira, yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío estuviera solo en el vellón y toda la tierra alrededor seca, entonces sabré que salvarás a Israel como lo has prometido. La mañana siguiente, me acerqué temblando al vellón, lo tomé entre mis manos y lo exprimí, y un cuenco entero de agua salió de él, el suelo, seco como polvo. Dios había respondido, pero aún así, mi corazón seguía dudando. Me avergüenzo al decirlo, pero le pedí otra señal. Esta vez dije: Señor, no te enojes conmigo, te ruego que solo una vez más haga la prueba, que el vellón quede seco y que el rocío cubra todo el suelo alrededor. Y Dios, en su paciencia, lo cumplió. Al día siguiente, el vellón estaba completamente seco y la tierra alrededor empapada de rocío. Ya no podía negar más. Él estaba conmigo. Con renovada fe, me preparé para marchar con los 32,000 hombres.
Pero entonces escuché la voz del Señor diciéndome algo que me dejó sin aliento. El pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se gloríe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Dios quería reducir mi ejército. ¿Reducirlo? Si ya éramos pocos frente a una multitud imposible. Obedecí, aunque mi corazón latía con fuerza. Di la orden. Todo aquel que tenga miedo, que se vuelva y regrese a su casa. Y como una marea que se retira, 22,000 hombres. Se marcharon. Solo quedaron 10,000. Yo pensaba que eso bastaría, pero la voz de Dios me habló de nuevo. Aún el pueblo es demasiado. Entonces me mandó llevarlos a las aguas para probarlos. Allí los observé. Unos se arrodillaban para beber directamente con la boca en el río. Otros tomaban el agua con sus manos y la lamían, manteniéndose alertas. Dios me dijo, a los que laman el agua con la mano los separarás. Cuando conté, eran apenas 300 hombres. Y fue entonces cuando el Señor declaró, con estos 300 hombres salvaré a Israel y entregaré a los madianitas en tu mano. Sentí un vértigo indescriptible. Había pasado de 32,000 a solo 300 hombres. Humanamente era una locura, pero espiritualmente era una lección clara. No sería por nuestra fuerza ni por nuestro número, sino por el poder de Dios. Yo, Gedeón, el más pequeño de mi casa, iba a enfrentar a un ejército innumerable con solo 300 hombres mal armados. Y sin embargo, una extraña paz comenzó a llenar mi interior. Dios quería mostrar su gloria, y yo estaba en medio de su plan, pero aún había más que aprender. La batalla no se libraría con espadas humanas, sino con una estrategia que el Señor mismo nos revelaría. Y antes de que ese plan se desatara, Dios me llevaría a escuchar una revelación que confirmaría que la victoria ya estaba asegurada. La noche antes de la batalla, Dios me condujo al campamento enemigo para escuchar un sueño que encendería mi fe como nunca antes y me daría la seguridad de que con trompetas, antorchas y cántaros venceríamos a un ejército innumerable. La noche antes de la batalla, mi corazón seguía agitado. Tenía conmigo a 300 hombres, nada más. Mientras tanto, los madianitas y sus aliados llenaban el valle como un mar interminable. Sus tiendas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y sus camellos eran tantos que parecían enjambres de langostas. Humanamente era imposible vencerlos. Esa noche Dios volvió a hablarme. Levántate y desciende al campamento, porque lo he entregado en tus manos. Pero si tienes temor de descender, baja primero con tu criado Fura, y oirás lo que dicen. Entonces se fortalecerán tus manos para que desciendas contra el campamento. Confieso que el temor seguía presente en mí, así que tomé a mi siervo Fura y bajamos en silencio, ocultándonos entre las sombras. El aire estaba cargado con el olor a fuego y sudor de un ejército innumerable. Nos acercamos sigilosamente hasta oír las voces de 2 soldados enemigos conversando en una de las tiendas. Uno de ellos relataba un sueño inquietante. He aquí que soñé que un pan de cebada rodaba hasta el campamento de Madián, llegó a una tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la tienda quedó derribada. Su compañero respondió con voz temblorosa, «Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a los madianitas con todo el campamento». Al escuchar aquello, mis rodillas casi se doblaron, no de miedo, sino de reverencia. El Dios de Israel había confirmado su palabra en boca de los enemigos mismos. Me arrodillé allí mismo, adoré a Jehová y regresé corriendo al campamento. Mi voz, que antes temblaba, ahora rugía con fuerza. «Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos». Entonces compartí con mis hombres la estrategia que Dios me había dado. Dividí a los 300 en Sanera 3 compañías de 100. No les entregué espadas ni lanzas, sino trompetas, cántaros de barro y antorchas ocultas dentro de los cántaros. Muchos me miraron con asombro. ¿Cómo se gana una guerra con luces y sonidos? Pero yo sabía que no era nuestra estrategia, sino la de Dios. Avanzamos en silencio hasta rodear el campamento enemigo. La oscuridad de la medianoche cubría la tierra. Mis manos temblaban mientras sostenía la trompeta y el cántaro. Y entonces di la señal. Ahora, en ese instante, rompimos los cántaros con estrépito, las antorchas brillaron en la oscuridad,
las trompetas sonaron como un rugido celestial y todos gritamos al unísono: ¡Por Jehová y por Gedeón! El campamento madianita estalló en confusión. Los hombres despertaron sobresaltados, corriendo de un lado a otro sin entender lo que ocurría. En medio de la oscuridad y el estruendo, comenzaron a atacarse entre ellos mismos. Las espadas de Minamashentoi, los enemigos se volvieron contra sus propios compañeros. El terror se apoderó de ellos y huyeron desesperados. Yo observaba con asombro cómo un ejército innumerable caía en caos total sin que nosotros tuviéramos que blandir una sola espada. Fue Dios mismo quien peleó aquella batalla. La victoria no fue por fuerza ni por número, sino por el poder del Señor. Los madianitas huyeron en todas direcciones, y entonces convoqué a las tribus de Israel para perseguirlos. Capturamos a los príncipes Oreb y Sib junto a sus ejércitos derrotados. Más adelante, perseguimos también a los reyes Seba y Salmuna, hasta que no quedó duda, la opresión madianita había terminado. Esa noche quedó grabada en mi corazón como el día en mi Nomatzinte, que aprendí que la fe no consiste en confiar en lo que tengo en las manos, sino en confiar en aquel que dirige la batalla desde lo alto. Con 300 hombres, trompetas y antorchas, Dios me mostró que la victoria es suya y que cuando Él pelea, el enemigo huye en terror. La tierra tuvo paz después de aquella victoria y mi nombre resonó entre el pueblo. Querían hacerme rey, levantarme como gobernante sobre Israel, pero yo sabía que el trono no me pertenecía. Esa parte de mi historia revela cómo, después de la gloria, aún quedaba un legado que dejar y una advertencia que recordar. Después de aquella victoria milagrosa contra los madianitas, Israel volvió a respirar libertad. Los campos antes arrasados comenzaron a florecer de nuevo, y la risa de los niños regresó a nuestras aldeas. El miedo que nos paralizaba había sido sustituido por esperanza. Por primera vez en muchos años, el pueblo podía caminar sin esconderse, en cuevas, sin huir de los enemigos. Mi nombre comenzó a correr de boca en boca. Gedeón, el libertador de Israel, decían unos. Jerobbaal, aquel por quien Dios peleó, decían otros. Y en medio de esa admiración, el pueblo se me acercó con una propuesta que estremeció mi corazón. Gobierna sobre nosotros, tú, y también tu hijo, y el hijo de tu hijo, pues nos has librado de la mano de Madián. Era la oportunidad de convertirme en rey, de establecer un linaje, de tomar el poder que tantos anhelaban. Pero mi corazón sabía la verdad. Yo no había ganado aquella batalla. No fue mi mano la que salvó a Israel, sino la de Jehová. Así que respondí con firmeza: no seré señor sobre vosotros, ni lo será mi hijo. Jehová será vuestro señor. El pueblo quedó en silencio. Esa fue mi declaración más grande. Israel no necesitaba un rey humano, sino reconocer al Dios eterno como su verdadero gobernante. Sin embargo, cometí un error que marcó mi legado. Pedí a los hombres de Israel que me entregaran los zarcillos de oro que habían tomado del botín enemigo. Con ellos fabriqué un éfod, un ornamento que inicialmente pretendía ser un recordatorio de la victoria de Dios, pero que con el tiempo se convirtió en un lazo de idolatría para mi pueblo. La gente comenzó a desviarse y a rendirle culto, olvidando al Dios que nos había salvado. Me pesa en el corazón reconocerlo, pero mi debilidad abrió la puerta a la caída de muchos. Aún así, durante mis días, la tierra tuvo paz por 40 años. Nadie volvió a oprimirnos mientras viví. Vi a mis hijos crecer, vi al pueblo prosperar, vi a Israel disfrutar de lo que tanto había anhelado: descanso. Con el paso del tiempo, comprendí que mi historia no era la de un héroe perfecto, sino la de un hombre débil sostenido por un Dios fuerte. Yo era el menor de mi casa, el menos preparado, el más temeroso, pero fue precisamente en esa debilidad donde se manifestó el poder del Señor. Él eligió lo pequeño para derribar lo grande, lo insignificante para humillar lo poderoso. Hoy, al mirar atrás, quiero dejarte esta enseñanza. No importa lo poco que pienses que eres, ni lo insignificante que creas tu vida. Si Dios está contigo, puede usarte para cosas que jamás imaginaste. No es tu fuerza la que hace la diferencia, sino su presencia en tu vida. Yo, Gedeón, aprendí que la verdadera valentía no está en la ausencia de miedo, sino en obedecer a Dios a pesar de él. Y aunque mi historia tuvo errores, también tuvo la huella imborrable de un Dios que nunca abandona a su pueblo. Que mi vida sea para ti un recordatorio de que, cuando todo parece perdido,
Cuando los enemigos parecen más grandes que tus fuerzas, hay un Dios que pelea tus batallas y que puede darte paz donde solo había desesperación. Así termina mi historia, la historia de un hombre común al que Dios levantó para libertar a su pueblo. Que mis palabras resuenen en tu corazón. No pongas tu confianza en tus manos, ni en tu poder, ni en tu ejército. Pon tu confianza en el Señor. Solo en Él encontrarás la verdadera victoria.